Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Las saludo una vez más en un podcast más de Las Hijas de la Malinche, y la verdad es que estamos en la 7ª temporada, muy contentos además porque les voy a compartir que Las Hijas de la Malinche fue seleccionada para recibir una mención especial y justamente por ser exclusivo para mujeres. Entonces, muchísimas gracias, de verdad que siempre llega un reconocimiento cuando se necesita, creo. Entonces, esta no es la excepción y yo agradezco mucho porque todo esto no sería posible sin el trabajo de mis compañeros, de la producción de Federico, de la difusión que hace también Legna, que en este momento se encuentra con nosotros, y sobre todo de ustedes que nos siguen, que nos acompañan, que dan like a todo lo que compartimos y que también nos sugieren y también comparten. Así es que muchísimas gracias. Gracias a Coral Ávila de Mujeres en Consenso, por quien hizo esta distinción para las mujeres, las hijas de la Malinche. Ya pronto estará con nosotros porque también es otra mujer que nos tiene que compartir todo este trabajo que ha hecho en los últimos 15 años en los medios de comunicación, como una de las primeras mujeres escritoras en el género de artículo, específicamente en la Jornada de Oriente. Así es que pronto estará con nosotros aquí, pero por lo pronto hoy la verdad es que estoy de manteles largos porque tengo a una invitadaza, a una mujer que tengo el gusto de conocer pues ya desde hace algunos años, y que la verdad cuando yo la conocí pude ver que todo el trabajo que había junto con la persona con la que queríamos llegar en ese momento, pues era también gracias a ella, ¿no? Y yo hoy le doy la más cordial bienvenida a María Esther González Tobar. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí, Marisol, muy agradecida de que me hayan invitado a este grupo tan padre de mujeres y de conversaciones tan interesantes. Claro, siempre es bueno saber qué hacemos desde donde estamos, y yo quisiera darles una referencia de cómo conocí a María Esther. Hace algunos años, cuando estábamos empezando con la revista, que justo aquí la tengo porque la voy a dar como referencia, fue en el 2010, cuando estábamos, bueno, fue en el 2010 cuando publicamos esta entrevista con el artista Federico Silva, que pues tiene poco de haber fallecido, pero un año antes nos dimos a la tarea de buscarlo para hacer una entrevista al maestro. Y me acuerdo mucho de la respuesta. Esther, me acuerdo perfectamente que Esther me dijo primero, el maestro primero quiere conocer la revista. Y entonces dije, está bien, llevamos las revistas. Segundo mensaje, el maestro dice que en este momento no es el indicado para hacer la entrevista. Y dijimos, está bien. Un año después, me habla María Esther y me dice, oye Marisol, ahora sí es el momento para entrevistar al maestro Yo te hablé. Federico Silva, porque son los 100 años de la UNAM y el maestro es el único en su categoría que va a recibir el honoris causa. Entonces, ahora sí es el momento para hacer la entrevista. Y bueno, pues acto seguido después fuimos a hacer la entrevista, que fue una entrevista que, por cierto, ganó un premio como mejor entrevista. La verdad es que también quiero compartirles que la portada y la foto que tomó mi compañero en ese momento, Narciso, fue el momento indicado para tomar la foto, porque generalmente vamos pensando qué trabajar en una portada. Y en ese caso, pues la verdad es que yo lo que había visto, pues es que tendría que ser alguna obra de él. Pero la verdad es que cuando yo vi la foto, dije sí o sí, esta tiene que ser de portada, porque era él. Y aparte de fondo sus obras. Entonces es una foto increíble que de verdad, pues, esto forma parte de nuestro archivo. Así que díganme ustedes si no valía la pena invitar a María Esther González Tobar para que nos platique todo toda esta cercanía con un maestro que vino a quedarse a Tlaxcala, que vino a dejar mucho a Tlaxcala,
Muchas de sus obras están aquí en Tlaxcala también. Ahora hay una exposición de él en Tlaxcala. Entonces, para mí sí era importante como ahora invitar a María Esther y conocer un poco más de ella. Antes de iniciar, me gustaría como dar una pequeña referencia de su formación y que de que ustedes también puedan tener como esta información que de pronto decimos, bueno, ¿y qué? ¿Ella qué? ¿O qué hace, no? Pues ella nació en la Ciudad de México y estudió en la Ibero la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Después estudió en la Universidad Metropolitana de Xochimilco la licenciatura de Psicología Social. Trabajó en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con reos sentenciados y con menores infractores. En 1986 vino a vivir a Tlaxcala, que supongo que fue cuando llegó con Federico Silva, que esa parte no la platica en la entrevista Federico. Fue docente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el Departamento de la Licenciatura de Administración Pública y más adelante en el Departamento de Trabajo Social durante más de 10 años. En 1993 estudia la maestría y el doctorado en psicoanálisis clínico en el Centro Eleya de la Ciudad de México y hace la investigación, un acercamiento kleniano al arte, creación y aprehensión de la belleza. Qué interesante. Ahorita nos tendrás que platicar en qué consiste. Y bueno, pues hasta la fecha se dedica de manera privada en una clínica como psicoanalítica. Así que ustedes díganme si no era importante tenerla con nosotros y conocerla un poco más. A mí me gustaría preguntarte un poco de tu infancia, María Esther, de cómo fue esta infancia en la Ciudad de México. Bueno, yo vengo de una familia de 4 hijos. Okay. Mi papá fue un empresario impresor, que surgió en el momento en el que México tenía un impulso muy fuerte de crecimiento. Y entonces él y su empresa fue creciendo de hacer calendarios, así con el nombre de las misceláneas, a tener publicaciones más grandes y hacer publicaciones para América Latina. Y después la caída, cuando el país dejó de crecer. Mi papá está mucho en eso, ¿no? Mi mamá era ama de casa. Ella había estudiado para ser secretaria y bueno, pues era muy la idea de crecer y de aprender juntos y de desarrollarse como familia y como empresa. Y bueno, fuimos todos a escuelas muy convencionales. Vaya, a mí me tocó... ¿Tú eres la mayor? No, soy la tercera. Hay 2 hombres arriba de mí y luego era yo y mi hermana. Estudié en una escuela religiosa, comía todos los días en la escuela, salía hasta las 6 de la tarde y así crecí. La primaria, la secundaria, la preparatoria, con algunos problemas por ahí de repente, ¿no? Pero después entré a la Ibero con una gran naturalidad. A mí me tocó, o sea, yo nací cuando le dieron el voto a la mujer. Entonces, mi generación está muy marcada por lo que ha sido el desarrollo de la mujer en México. Vaya, incluso la empresa en la que mi papá formó tuvo mucho trabajo con mujeres y revistas femeninas y grupos de mujeres que hacían cosas. Y entonces ya se reunían y publicaban cosas y el Año Internacional de la Mujer y cosas de esas, ¿no? Y yo vi mucho a mis papás como en ese asunto y a mí me tocó insertarme ahí de manera natural. Entonces, vaya, mis papás no fueron a la universidad, pero yo entré a la universidad de manera natural, ¿no? ¿Y cómo eliges tu carrera? En realidad yo no sabía muy bien qué estudiar. No tenía mucha idea de qué estudiar. Claro. No tenía muy claro, sabía que tenía que ser por la sociología o por la política o por la psicología. Y entonces entré a la política. Que finalmente fue una formación que me ha servido mucho toda la vida, porque
me ha permitido entender cómo funciona la sociedad y el poder de la sociedad. Y es algo que, vaya, para mí es importantísimo. Yo hablo mucho con mis pacientes, hablo mucho de política con Federico, él era totalmente político, ¿no? Sí. Y hablábamos de política todo el tiempo. Creo que la política es algo inherente a todos, ¿no? Sí. Que lo vivimos de manera directa o indirectamente, sí. ¿no? Y eso a mí me dio mucho en mi forma de crecer. También era un momento en el que las parejas, digamos, paradigma, las que seguíamos todos, eran parejas muy politizadas. La pareja de Simone de Beauvoir y Sartre, todos estaban muy politizados y luchaban por causas democráticas y todos militaban en la izquierda, ¿no? Y pues también nosotros, ¿no? Sí. También mi generación, a mí me tocó vivir, digamos, yo era una pequeña adolescente de secundaria cuando fue el 68, cuando fue el 71, pero lo viví, digamos, de manera muy cercana. Claro, sí. Todos estos cambios en la sociedad, la insolencia, la rebeldía de toda la juventud de aquellos años, ¿no? Y entonces, vaya, no era fácil tampoco, habiendo estudiado en escuelas de monjas y todo eso, como colocarte, ¿no? Sí. En fin. Y bueno, estudias esa primera carrera y haces un brinco. Sí, lo que pasó fue que cuando terminé la carrera, mi papá tenía amistad con una señora muy destacada de aquellos años, la doña Amalia Castillo Ledón, que fue una mujer legendaria, que ella fue la primera mujer mexicana que fue como embajadora. Ella era, creo que tamaulipeca, y era pues una mujer legendaria que comió con mi papá comía con gentes ahí en la oficina. Y un día yo había terminado mal acabado la carrera porque siempre fui un estudiante muy de la bola. Y entonces ella iba a viajar al Oriente, iba a hacer un viaje al Oriente. Y mi papá le dijo así, sin empacho, ¿por qué no se lleva a mi hija? Entonces, sí me la lleva. Y entonces, llévesela para que conozcan, ¿no? Sí. Y entonces me llevó, y entonces recorrimos Japón y esto y otro. Y cuando llegamos a China, que era donde estaba la mera y Mao estaba vivo en el año 76, me quedé. O sea, sí fuiste. Fui. Qué bárbaro. Fui y me topé con la lucha política, la de veras, ¿no? Okay. Entonces, había un embajador anguiano en la Embajada de México, la señora la recibían de la embajada y todo esto, y yo le pregunté si me podía quedar allá. Y entonces dijo, sí, déjame ver qué te arreglo. Ahorita no tenemos personal en la embajada, pero déjame ver qué te consigo. Y entonces era como la última parte del viaje y la señora se regresó, yo me quedé allá, mis papás atacados, ¿no? Y entonces me quedé... Mamá, ya ves, ¿para qué la mandas? Sí. Y entonces ahí, en esa época había unas comunas, unos centros para extranjeros, digamos, que estaban estudiando el maoísmo, ¿no? Okay. Y yo me quedé ahí. Me quedé finalmente casi un año, 9 meses. Estudiando la teoría y trabajábamos en la mañana la tierra. Fue un año muy, muy alucinante cuando lo pienso, ¿no? Pero sí regresé transformada a México. Después de eso fue un cambio muy drástico en mi vida y me sentía como muy perdida, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué te cambió? Yo nunca me imaginé que hubiera gente que pensaba de esa manera y que en la realidad lo llevaba adelante, ¿no? Todo esto de la igualdad, el trabajo colectivo, en fin, la teoría. En las noches leíamos las tesis de Mao y lo que era la educación, íbamos a las fábricas, veíamos cosas de arte, que es un arte totalmente distinto. Vaya, la ópera, que era así como lo máximo, no están afinadas las voces a la manera de como la oímos aquí, es otra cosa. Otra cosa. Pero sí me acuerdo de las primeras lecciones que decían de dónde vienen las ideas justas, plantea Mao al principio de un texto. ¿De dónde vienen las ideas justas? ¿Vienen del cielo? No vienen del cielo. ¿Vienen del dinero? No vienen del dinero. Vienen de la práctica social. Y esa fue una verdad que se me quedó muy
grabada hasta ahorita. Tatuada. ¿No? Aprendí eso en China, que las ideas justas vienen de la práctica social. Claro. Y aprendí también que la gente, a donde vayas, es gente, la misma. La misma gente que se enoja por las mismas cosas, se alegra por las mismas cosas, sufre por las mismas cosas y ama por las mismas cosas. Sí hay gente que en el proceso de la vida perdió la intensidad de la vida, que es algo que debemos luchar por no perder. ¿Y cómo le hacemos? Pensándolo, vaya, pensándolo, tratando de conservar la capacidad de asombrarse y de estar bien, vaya, pero a veces perdemos en los procesos de lo que nos toca vivir. Cuando empiezas a envejecer, que ese es el tema en el que yo ando ahorita mucho, en el tema del envejecimiento, la gente se va amargando. Es como una tendencia a amargarte, porque te empiezas a sentir fuera de los grupos, te empiezan a dejar de invitar a cosas. Ves, y la gente vive a veces con mucha intensidad cosas que tú no entiendes o que no te gustan. Claro. Bueno, toda esta euforia que hay. Como fuera de contexto. Toda esta euforia tecnológica, por ejemplo, es algo para mí muy fuerte todavía, ¿no? Claro. Pero bueno. Oye, no me quisiera adelantar, híjole, esto está muy interesante, pero justo en este proceso que tú vives salir y hacer este viaje que sí seguramente marcó la dirección de tu vida. Me cambió a mí adentro. Ok. Sí. Y bueno, regresé cambiada y regresé a ver la vida y a tratar de vivir de otra manera a como había vivido. ¿Cómo vivías antes y cómo empezaste a vivir después? Bueno, me da cosa decir que yo fui una niña privilegiada, que crecí muy protegida, que tuve las cosas al alcance de la mano, en una familia también muy privilegiada, con unos padres que estaban juntos, que se llevaban bien, que trabajaban, que les iba bien, mis hermanos, ¿no? Vaya, muy privilegiada. Entonces, salirme de los privilegios, no tanto, sino voltear a ver cómo había otras gentes que vivían y darle consenso con lo de China. Y decir, bueno, ¿por qué ellos no participan? ¿Por qué ellos no pueden tener acceso a estas cosas, no? ¿Y qué puedo hacer ahí con esto, no? ¿Cómo puedo cambiar esta manera primero de verlo y luego de participar socialmente? Okay. Entonces, estaba en un conflicto muy fuerte. Muy fuerte. Tu papá lo sabía, por eso dijo, llévensela. ¿Qué le pasa? ¿No? Ok. ¿Y en qué momento, es decir, cuando tú haces todo este viaje, cuándo te encuentras con Federico? Con Federico me encontré, yo lo conocía, lo había visto su exposición cinética en Bellas Artes, okay. Sabía que existía, decía qué locura este señor, ¿no? Pero me parecía muy interesante y él por esos años tenía una compañera que yo conocía, me invitaban a sus fiestas, y había gente distinta, un poco también de China yo llegué con esa idea de que hay otras gentes y hay otras formas de vida y se vale, ¿no? Y entonces a mí me pareció muy divertido y muy interesante lo que ahí se hablaba y cómo vivían y qué querían, ¿no? Y entonces yo estaba en crisis, en crisis fuerte y entré en un tratamiento psicológico, ¿no? Y decidí que estaba muy difícil trabajar en política, con todo y lo que me gustaba, y que quizás sería mejor poder como estudiar algo que complementara lo que yo ya había estudiado. Decidí estudiar psicología porque pensé que era más fácil trabajar, hacer la parte del trabajo. Entonces entré a la Universidad Metropolitana, ya no era la universidad privada, ya eran otros grupos en donde me sentí muy bien y hacíamos investigación y era otra cosa, ¿no? Okay. Entonces, la carrera de psicología esa sí me vino por la facilidad de meterte
en los ambientes y de participar, digamos, directamente ya en lo psicológico. Y ahí llegué a hacer el servicio social y a hacer prácticas y todo a la Dirección de Prevención Social. Me interesaba mucho el tema de la delincuencia. Desde antes me interesaba el tema de la delincuencia. ¿Por qué te llamaba la atención? Porque el tema es cómo se transforma una persona. ¿Cómo es posible que una persona pueda pasar por una sociedad primero, ¿no? ¿Cómo es posible que China haya pasado por toda una transformación, toda la gente, ¿no? ¿Y qué se necesita? ¿Y cómo es la transformación de una persona? ¿Qué pasa con estas gentes que se salieron del redil, ¿no? De la sociedad? ¿Cómo viven? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué pasa ahí? ¿Y cómo es posible que una persona haga todo el recorrido de la bondad a la maldad, a ser malo? Es un tema que en general la gente no lo plantea así, pero yo me di cuenta cuando se puso de moda esta serie de Breaking Bad, que es un profesor intachable, un ciudadano que da clases en una escuela incorruptible, y se mete a producir droga y se hace millonario y le gusta, ¿no? Y le gusta, y a la mujer también le gusta, sin saber muy bien en qué anda ni nada. Es un tema que yo creo que a cualquiera se fascina con eso, ¿no? Sí, seguro. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se da? Okay. ¿Y qué pasa cuando se arrepienten? O lo que pierden, o qué tanta conciencia tienen, qué sentimientos entran ahí, ¿no? ¿Y con qué te encontraste en este primer acercamiento de este servicio social? Mira, entonces México era otro país, había muy pocos niños, en la Ciudad de México había 700 niños recluidos, en toda la Ciudad de México. Entonces a mí me tocó participar cuando se vino todo el aumento de las bandas y de los niños de la calle y los panchitos y todo eso que me tocó después, cuando llegué a Tlaxcala en el año 86, que estaban esas pandillas empezando. Okay. Entonces es un tema interesantísimo porque son niños con historias, con perfiles similares y responden a situaciones de desarrollo de la urbe y de desarrollo del sistema económico, ¿no? Y vaya, el Estado no alcanza, por más que dicen, no alcanza a incluirlos, a abordarlos, a repararlos. En aquellos años teníamos una reincidencia muy baja en México, por todo esto y que ahora el presidente habla de la integración de la familia mexicana, ¿no? Sí. En aquellos años teníamos una reincidencia bajísima, vaya, de un 10, un 15% de los que habían estado recluidos regresaban. Okay. Ahorita debe ser muchísimo más alta, ¿no? Sí, seguro. La ley de menores era una ley que protegía a los menores. Ya no era para sancionar, era para protegerlos, para integrarlos, para formarlos. No había una sanción a la transgresión como ahora. Okay. Sí, ha cambiado mucho. Porque ha cambiado mucho toda esta sociedad, ¿no? Claro. Y en regresamos al encuentro con Federico. Empiezas este acercamiento con él. Y Federico es todo un personaje, era todo un personaje. Todavía no era tanto. ¿No? No, la verdad es que nunca vivimos como si fuera un personaje, la verdad. Okay. Pues no, al contrario, él era una persona muy sencilla, entonces ya vivía solo, vaya, se formaba en la cola cuando llegaba el basurero en la mañana, se formaba en la cola de los que van a entregarle la basura al basurero, ¿no? Sí. Cocinaba, vaya, siempre tuvo como mucha participación, había muchas mesas redondas entonces y había muchos sitios donde discutían de todo, siempre con una condición muy politizada, ¿no? Pero con un apasionamiento muy impresionante. A mí me llamaba mucho la atención. Se apasionaban. Y el arte a la calle y no sé qué, ¿no? Y vamos a quitarle la solemnidad al arte y no sé qué. Bueno, muy apasionado. Y a él siempre lo llamaban. Entonces, bueno,
yo empecé, un día me llamó, o sea, sin más, un día me llamó y me invitó a salir. Entonces salimos. Y de ahí platicamos y nos veíamos de vez en cuando. Una época corríamos juntos en los viveros de Coyoacán. Íbamos en la mañana a los viveros y corríamos juntos. Él quería hacer escultura en aquellos años, no, en la casa donde vivía no tenía espacio y entonces buscaba un espacio para hacer escultura y finalmente se cambió de casa donde finalmente pudo hacer pero no le cabía. De hecho, a Tlaxcala venimos en parte porque no tenía a dónde llevarse la exposición que finalmente hizo, no tenía a dónde regresarla porque la casa de Coyoacán la destruyó para sacar las piezas que fueron al Museo de Arte Moderno y que no tenían a dónde regresarlas. No tenía dónde. Y por eso llegan a Tlaxcala. Venimos a Tlaxcala por otras cosas. Venimos a Tlaxcala porque lo invitaron a que diera una opinión sobre el techo de Cacaxtla. Si procedía que hicieran una techumbre para proteger Cacaxtla o qué hacían con los murales y con todo, ¿no? Entonces, pues venimos con una periodista amiga, Angelina Camargo, que entonces trabajaba en el Excelsior, que todavía tenía así un prestigio, ¿no? Y entonces nos gustó muchísimo Tlaxcala, le gustó muchísimo el mural y le gustó muchísimo Cacaxtla, y Tlaxcala nos encantó, y entonces era el gobierno de Tulio Hernández. Y entonces le preguntó Federico a Sabino Llano, que era el primer director de cultura, si sabía de una propiedad. Y entonces le dijo, a ver, déjame ver, que sí, hay una, aquí cerca, y nos llevó a conocer la estrella. Y bueno, dijo, no, ya no quiero ni ver más, me dijo cuando llegamos. Y bueno, no teníamos dinero, entonces cambió la casa a la que nos habíamos cambiado, la casa de Coyoacán, la cambió por la estrella. Sí, se platica en la entrevista. Y 2 meses después estábamos viviendo ahí, en una ex fábrica que llevaba muchos años abandonada y que pues, estaba llena de animales, no había teléfono, no había camino, no había nada para llegar ahí, ¿no? Y en esta llegada a Tlaxcala y donde empiezan pues a construir, ¿no? Sí. Porque en realidad, como tú dices, llega con una obra. ¿Qué tiempo tenía que había hecho esa primera obra? ¿Y ya había más obra atrás? Sí, muchísima. Él había ya presentado otras exposiciones, había ya expuesto en Bellas Artes, había dejado ya el cinetismo. La exposición esta exposición del MAM fue una exposición importante porque después de haber hecho arte cinético y rayo láser y todo esto lo que usó, se regresó a trabajar con talla directa de piedra. Sí, él tuvo esa parte de nunca frenarse frente a los retos que una técnica le planteaba. Él transitó por todas las técnicas que quiso con una gran libertad. Con una gran libertad. Se nota, ¿no? Nunca se detuvo por eso. ¿Y qué era qué le admirabas a Federico? Mira, ¿o qué le admiras? Le admiro muchas cosas, le admiro el brío que tenía en su vida, en su cotidianidad, la inteligencia con la que veía la vida, ¿no? La fuerza de su trabajo. Vaya, el día que murió, en la tarde estuvo dibujando, ¿no? Trabajaba todos los días. Fue perdiendo situaciones, por ejemplo, no dejó de socializar totalmente, pero perdió esta cosa de el entusiasmo que en otra época había tenido por socializar, ¿no? Se redujo mucho, pero siempre trabajó. ¿Qué dibujó esa tarde? Tengo el dibujo, es una escultura, es una escultura, al final hizo mucho, reencontró propuestas de años antes, que por ejemplo fueron efímeras, que eran luces y que quedaron guardadas y las hizo en concreto, la misma forma. O estas cosas lumínicas, también las pintó en
con acrílico en los cuadros, ¿no? La misma forma, ¿no? Esas imágenes que eran efímeras originalmente, ¿no? ¿Qué nos dice Federico en su obra a través de tu percepción? ¿Cuál es ese mensaje que da Federico en toda la obra que se puede apreciar en distintas partes, pues no solo de Tlaxcala, ¿no? Digo, San Luis Potosí tiene un... Sí, hay un museo con su nombre. Un museo con su nombre, entonces, pero ¿cuál es ese mensaje? Mira, él siempre sintió muchísimo entusiasmo por México. Su propuesta era por México y los mexicanos. Él siempre quiso defender la identidad mexicana y latinoamericana frente a cualquiera otra que le pusieras. O sea, nunca sucumbió como a la belleza o al preciosismo de los europeos. Nunca. Okay. Sin que esto, bueno, él viajaba y ya tuvo reconocimientos importantes fuera de México, puso obra, ¿no? Pero él siempre estuvo muy firme en relación a su posición de mexicano. Y los mexicanos. Sí. Y además esto acompañado, como tú dices, él sí era un político, ¿no? Era un artista, pero era un político que pesaba. Sí, ¿no? Era un ciudadano que estaba al pendiente de lo que pasaba y si no le parecía que lo que estaba sucediendo, que yo me acuerdo en el sexenio Salinas de Gortari, se la pasaba mandando cartas a los periódicos. ¿En serio? ¿No? Sí. ¿Qué les decían? Bueno, protestaba, a veces conseguía compañeros y pagaban desplegados. Ok. Sí, digo, porque pues tú podías mandar las cartas que quisieras, pero pues ¿quién te las iba a publicar? Sí, ¿no? Él hacían desplegados y conseguían gente y daban lana por causas, ¿no? Todavía, en el gremio de los artistas es así, todavía hay mucha solidaridad con causas, ¿no? Y claro, la generación antes de él era muchísimo más, pero muchísimo más, vaya, todos eran conscientes de los grupos desfavorecidos y estos grupos siempre les pedían ayuda y siempre la daban. Los sindicatos, los enfermos de SIDA, la ecología, los perseguidos políticos, los inmigrantes, la gente que llegaba a México a refugiarse, ¿no? Los cubanos, vaya, todos apoyaban y todos gremialmente apoyando y de acuerdo con estos grupos siempre, ¿eh? Sí o sí era muy fácil identificar que era un artista de izquierda, ¿no? Sí. Y estos años que la vida te permitió convivir con él y que estuviste con él muy de cerca, ¿en qué le ayudabas? Mira, en realidad él tenía su trabajo y yo tenía el mío, ¿no? Estábamos juntos, hablábamos mucho, no tuvimos hijos, entonces estábamos todo el tiempo juntos, veíamos películas, comentábamos lo que habíamos visto, venían amigos a la casa, por supuesto que no, que le ayudaba, llévate esto, tráete esto otro, consíguete esto otro, ¿no? Ese tipo pero él hacía su trabajo, él hablaba por teléfono para ver qué pasaba, él fue muy autónomo hasta muy poco tiempo antes de morir. Él se encargaba de sus propias cosas. Yo nunca tomé decisiones por él, nunca. O sea, eras una compañera. Sí, yo estaba con él, ¿no? Sí, yo estaba con él y hablábamos, ¿no? Hacía favores, pero nunca tomé decisiones por él, para nada. Nunca. ¿Y cómo complementas tu carrera justamente en esta segunda parte de estudiar la psicología y de poder, pues, obviamente, como tú dices, también llegas por una atención personal, ¿no? Y una vez que terminas la carrera, ¿esto te va dando también dirección en un complemento de lo que él venía haciendo? Sí, por eso hice esta investigación sobre la aprehensión de la belleza y los procesos creativos, porque siempre tuve la curiosidad de dónde sale, de dónde le vienen estas ideas, y por qué me llegan a mí, ¿no? ¿Qué pasa en esto? ¿Por qué las pinturas rupestres te mueven, ¿no? ¿Qué pasó con el señor que lo hizo que ni siquiera escribía, ¿no? Entonces es un proceso fabuloso.
y me metí a investigar desde la perspectiva kleiniana, que es el enfoque psicoanalítico en el que yo me formé. Ok. ¿Y qué pudiste descubrir en todo esto? Y de tener pues una artista de primera mano, ¿no? Sí, muchas ideas me las echó para abajo, muchísimas. ¿En serio? Muchísimas. Otras no. Otras incluso... ¿Como cuál decía no? Él estaba, por ejemplo, en contra de cómo se usaba la palabra arte. En inglés se usa muy indiscriminadamente, ¿no? Uh-huh. Y él decía, no, el arte eso no es arte. Arte es dificilísimo de producir, o sea, no es cualquier cosa. Uh-huh. Okay. No es cualquier cosa, ¿no? Y no se juega con eso. Uh-huh. Vaya, él estaba... ¿Crees que ahora se juegue con el arte? No sé. No sé, sí creo que hay en Estados Unidos hay la palabra arte se maneja, en inglés se maneja de otra manera. Uh-huh. En español no. En español sí hay un cuidado de lo que es arte con mayúscula, digamos, uh-huh. y lo que es artesanía, porque hay muy buenos artesanos, excelentes, ¿no? Uh-huh. Y no es menos el trabajo que ellos hacen. Uh-huh. Pero... Vaya, las bellas artes, el gran arte, no tiene ese mismo sustento. Uh-huh. Okay. ¿Y qué otras cosas también dijo no? Lo que pasa es que mi investigación iba por otro lado. ¿Por qué sucede en el interior de un sujeto? ¿De dónde vienen las ideas, ya no las ideas justas, sino las ideas bellas? Uh-huh. ¿De dónde vienen? ¿Por qué surgen? O de qué manera se vuelven bellas, qué las hace bellas, ¿no? Uh-huh. ¿Y de dónde vienen? Y de dónde vienen, y cómo es ese proceso. Uh-huh. ¿Y de dónde vienen? De acuerdo a lo que tú... Bueno, Freud mismo trabajó mucho eso, y bueno, viene el tema de la imaginación. Okay. Que bueno, es un tema viejísimo, desde Platón, ¿no? Uh-huh. La imaginería, ¿no? Y las cosas que no están aquí, que no son tangibles. Uh-huh. Entonces, que no es nada más la práctica social, sino cómo es imaginar cómo podría ser. Uh-huh. Y regresar a la realidad, es salirse de la realidad y regresar. Uh-huh. Freud decía que el artista tenía una capacidad plástica para entrar y para salir. Después yo me di cuenta que muchos nada más se quedan allá, no quieren regresar, o se salen con cosas, no se salen nada más reflexionando. Se llevan el arte y ya se quedan allá en el otro, ¿no? Sí. Pues es que yo creo que también es una forma de vivir. Sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ok, y... A mí ahora recuerdo un libro que tengo y que justamente, de verdad que me quedé con una enorme, ganas de volver a hacer otra entrevista y de que nos platicara todo uh-huh. De todo lo que vivió a su llegada a Tlaxcala, de todo este espacio, porque en el libro narra, yo decía, yo quiero que me cuente más, ¿no? Porque de verdad hablaba de cosas maravillosas que había. ¿Qué pasó? ¿Ustedes encontraron a la estrella o la estrella los encontró a ustedes? Mira, era un momento en el que todo el mundo se quería salir de la Ciudad de México. Okay. De hecho, fue como que ¿por qué está tan concentrada? Que ahora está otra vez igual concentradísima la Ciudad de México. Y entonces era como la moda, salirse de la ciudad, ¿no? Sí. Y entonces venimos a Tlaxcala y nos encantó. Yo pedí trabajo en la universidad y entré también como al mes siguiente. Y todo iba armándose muy bien, muy bien. Llegaron las esculturas, las acomodamos en la estrella. Ya tenía espacio. Espacio, ¿no? Y empezó a trabajar él. Desde luego la vida de Tlaxcala es muy diferente a la vida de la Ciudad de México y para, digamos, todo está en la ciudad. Sí. Y íbamos a la ciudad continuamente. Íbamos cada semana a la Ciudad de México, muchos años íbamos a la ciudad continuamente. Entonces era como que íbamos allá, trabajábamos, nos movíamos y regresábamos como a hacer la tarea de lo que había pasado en México. Uh-huh.
vaya, 20 años, 25 años así, ¿no? Quizá 20 años, ¿no? Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Hasta que llegó un momento en el que ya estábamos más tiempo, ya dejamos de ir a la ciudad. Por muchas cosas que pasaron, porque él empezó a enfermar, porque hubo un punto en donde la gente venía a verlo a él y ya no teníamos que ir a que él viera gente allá. Pues nos fuimos quedando, porque además la vida aquí, pues es muy agradable. La vida en la estrella es muy agradable. Sí, sí, sí. Era muy cómoda, veíamos una película en las noches, comíamos las tortillas deliciosas, empezamos a quedarnos cada vez más, ¿no? Conservamos la casa de allá, porque había que conservarla, ¿no? Claro. Pero empezamos a vivir ya realmente aquí, vaya a no ir a médicos ni a no ir más que en Tlaxcala. Muy bien, o sea, fue muy, muy bien. Él enfermó la primera vez en 2010 y yo, porque nos atendía un doctor en Amajac, que era un doctor de pueblo, muy bien, realmente no había ningún problema, sí, pero sí. Una noche se puso muy, muy mal y entonces yo me di cuenta que era algo ya más fuerte y dije, tengo que ir a un hospital, eran las 5 de la mañana o las 4 de la mañana. Y me fui al hospital del Iste, a Ocotlán, y tenía neumonía. Estuvimos 1 mes y medio en el hospital y lo sacaron adelante, salió adelante. Yo al Iste le guardo ese agradecimiento porque le fue muy bien. Pero luego vinieron 5 neumonías más. Wow. Sí, complicaciones. Y no todas fueron en Tlaxcala, fueron un par en Tlaxcala, otras cuando salíamos, en la Ciudad de México nos tocaron 2 o 3. Otra vez estábamos en Cuernavaca recuperándose y se volvió a enfermar allá en Cuernavaca. ¿Qué fue? Sí, entonces después de esas neumonías, pues hubo una baja muy fuerte de salud, muy baja, o sea, perdió mucho brío, dejó de caminar alguna vez, ¿no? Y después se recuperaba. Eso era fabuloso, cómo se recuperaba. Claro. Y a la par tú, como decías, cada quien tenía su autonomía, tú decides seguir dando... Sí, yo sigo, hasta la fecha yo trabajo en las mañanas. Mi horario todavía es un horario que yo entrelazaba con las actividades de la casa, ¿no? Entonces, yo trabajo temprano y bajaba a desayunar en el consultorio Stapart, yo bajaba a desayunar con él. Todavía hasta la fecha, esos pacientes tienen esos mismos horarios. O sea, ¿tú consultas aquí en Tlaxcala? Sí. Ah, ok. Cuando quieran, espero que no me necesiten. Cuando quieran se les nota. Es broma, compañeros. Ahí estoy. Ok, yo pensé que consultabas en, no sé, en la Ciudad de México. No, sí, además los pacientes de Tlaxcala son muy interesantes, muy buenos pacientes. Okay. Ahora hay muchos, bueno, me ha tocado certificar analistas que se han formado ya en Puebla. Ahora ya hay en Puebla una formación que no es en la corriente kleiniana, es en otra, pero son buenos analistas con mucho entusiasmo. ¿Qué lee un psicoanalista? Leemos de todo. De hecho, yo en estas actividades que ahora agarras en las redes sociales, encontré, justo terminó la semana pasada, un grupo de analistas que leen literatura. Okay. Casi todos son de Michoacán, pero yo estoy de Tlaxcala, hay una mujer de Chetumal, y entonces nos vemos una vez al mes en línea y discutimos algún libro que hayamos leído durante el mes desde el psicoanálisis. Es muy interesante. Pero insisto, ¿qué puede leer un psicoanalista, ¿no? O ¿quiénes pueden estar ahí contigo? O sea, como pacientes. Pues quien quiera, no hay ningún problema. Okay. Todo tipo de personas que quieran hablar de ellos, que crean que hay alguna parte de ellos que quieren desplegar, no necesitan sentirse mal, ni estarse divorciando, ni nada de esas cosas. Son mejores pacientes aquellos que no les pasa nada y que llegan a querer crecer, ¿no?
Y cuando lleguen ya les pasó de todo. No, vemos qué pasa, qué sucede, ¿Tú consideras que a partir de la pandemia hubo un despunte en todo este problema mental y de salud, emocional? Mira, se agudizaron procesos, sí se hicieron más agudos, pero yo creo que la vida de la ciudad o la vida con tanta actividad como la vivimos, detiene que nos metamos a revisar cosas personales y que en la pandemia lo pudimos hacer. Ok. Entonces el pleitito que traigo atorado con surge, ¿no? Bueno, muchas parejas se separaron. Sí, muchas. Yo creo que bastantes, ¿no? Sí. O sea, hubo ahí una detonación, ¿no? Sí. De todo lo que... Sí. Pero por otro lado, había también como una parte como de llevarse bien. Conozco familias que puestos de acuerdo, aunque tenían la mitad del salario, sobrellevaron muy bien la pandemia, ¿no? Se hermanaron, trabajaron juntos, se llevaron muy bien, y terminaron la pandemia contentos. Claro, salieron avantes. Con todos los problemas que tienen, ¿no? Ok. Sí, conozco de esas varias, varias. Ejemplares. Así que tu trabajo sigue siendo el mismo. Mi trabajo es y ahora con pacientes de afuera. Ahora veo pacientes en línea. Ahora mucha actividad en línea, que es algo que yo no hubiera soñado cuando llegué a Tlaxcala. Esta parte de tener internet, ¿no? Sí. Chafa, ¿no? Internet, pero jala. Ok. Sí. Muy bien. Oye, Esther, y platícanos, ¿qué pasa con la obra de Federico, ¿no? Ahora está una exposición que se presentó en el museo. Sí. ¿Qué podemos ver ahí en esta...? Bueno, los últimos 2 años, ya con Federico Delicado, él recibió la invitación de Bellas Artes para hacer una exposición retrospectiva. Y él es ya delicado, ¿no? La exposición se armó con unos muchachos curadores fabulosos que semanalmente fueron a trabajar con él, que revisaron toda la obra y encontraron obra que estaba perdida y otra de la que Federico ya ni se acordaba. Hay una pieza en la exposición, la primera, que fue parte de un mural y que estaba restaurándose en Bellas Artes y ellos encontraron esa pieza, y esa pieza, que no es una pieza así muy bonita que pongas en la sala, era parte de un debate político muy fuerte que había en los años 40 contra una mujer que se llamaba Eulalia Guzmán y que era una maestra, y que ella dijo que encontró los restos de Cuauhtémoc, una maestra comunista. Okay. Entonces, ella dijo: encontré los restos de Cuauhtémoc, y la apoyaron, los partidos políticos de izquierda la apoyaron. Y entonces la super revolcaron todos los otros, ¿no? los arqueólogos y todo el mundo la revolcaron. Pero él pintó este Cuauhtémoc como parte del mural que desapareció en apoyo a Eulalia Guzmán. Órale. Wow. Y seguro es una de las obras que él ya ni siquiera se acordaba. Ya no se acordaba. No, vaya, en un momento estos chavos curadores de Bellas Artes, hay una obra que se llama Fuente Solar, que produjo en un momento para Michoacán, y que es una escultura fuente que tiene celdas que se mueven con el sol y unos como rociadores, dispersores de agua arriba. Y entonces todo esto se mueve de manera respecto a cómo está el sol y produce permanentemente el arco iris. ¡Wow! De manera mecánica. Es mecánico. Sí. Y abajo tiene una especie de auditorio, o sea, la gente puede ir. Yo pienso en estos niños que en un momento del año se mojan, ¿no? Y entonces, vaya, como un sitio que además de muy bello, y la idea de fuente, y que puede haber, digamos, actividades abajo de cuentacuentos o cosas así, ¿no? Yo quiero que se haga en Tlaxcala. Entonces, estaba el modelo, no se pudo fotografiar porque es un sitio que está cerrado donde se construyó, está en Las Truchas, Lázaro Cárdenas. Entonces, pero hubo alguien que se fue y que tomó las fotos
y estos chavos encontraron a la hija de la fotógrafa que las tomó. Y entonces dieron con un acervo de fotos fabulosas que están en la exposición, por ejemplo. ¡Ay, qué padre! Y bueno, está toda la obra de muchísimos años. La obra de él joven, la obra política, la obra que hizo cuando entró en la abstracción y cuando estuvo haciendo arte cinético. Pues es muy interesante como la evolución del proceso creativo de Federico, ¿no? Okay. Hasta la parte final, que sí es muy clara el punto en donde llega a Tlaxcala y empieza a usar materiales ya más de aquí, de la localidad, y Huites, que es la obra que hizo en Sinaloa. ¿Y esta obra va a estar hasta qué fecha? Yo creo que va a estar todo este mes y buena parte de agosto. Okay. Y se va a San Luis. Esta misma. Sí, vaya, de la exposición de Bellas Artes, que por cierto, en la exposición de Bellas Artes fueron más de 250,000 personas, es una cifra insólita. Lo dijo la mujer que vino del palacio a inaugurar. Solamente Leonardo da Vinci y Federico reunieron esa cantidad de gente en estos años. No. Una respuesta inusitada. En general, yo algo que lamento es que él nunca se hubiera imaginado la cantidad de gente de Tlaxcala que estaba el día que él murió. Y el cariño y la respuesta de la gente de Tlaxcala, de verdad, ¿eh? Sí, seguro. Nunca se lo imaginó. Porque estábamos muy aislados, esa es la verdad. Sí, estábamos también muy aislados. Pero mira, yo creo que seguramente dejó huella en muchas de la gente que conoció, de la gente que compartió. Yo lo conozco a través de la entrevista y para mí también pues fue un conocer a un maestro con una convicción sí era fuerte, íntegra, ¿no? Entonces, sí era muy fuerte. y eso pues tampoco se ve mucho, ¿no? Pero también se agradece porque justo su convicción es el resultado de lo que hay ahorita y de lo que dejó, ¿no? Ahora, el gran compromiso que tienes tú con su obra, ¿cuál es? Mira, él dejó obra inconclusa. Dejó obra que hay que construir y entregar. Por ejemplo, hay una obra que debe ir a San Francisco, tenemos la maqueta, y que están por definir la altura del sitio donde se va a poner. Okay. Es en un museo que se llama el Museo Smithsoniano de México, en San Francisco, y entonces en cuanto tengamos la altura de la obra, se hace, ¿no? Pero hay que hacerla. Okay. Hay otra obra, hay varias obras que están inconclusas y que deben irse. Y bueno, él nunca estuvo en galerías. Vaya, comprar obra de Federico es prácticamente imposible. Sí, es muy difícil. No está en galerías, no está en el mercado, La obra que hizo fue producida, digamos, o como investigador de la UNAM, o de manera privada, pero nunca estuvo en galerías. No se puede conseguir, parece increíble, ¿no? Entonces tuvo mucha libertad para producir lo que él quería siempre, ¿no? Y pues ahí está, entonces es obra que habrá que ordenarla, pues está, ¿no? Hay chamba. Hay chamba, hay mucha chamba. Okay. Sí, hay mucha chamba. Bueno, Esther, pues mira que, como te decía, el tiempo va a ser insuficiente. Me gustaría, antes de pasar a nuestra sesión de cartas, agradecer a nuestros patrocinadores que nos acompañan en cada emisión, y uno de ellos les recuerdo que es La Suculenta, que se encuentra en calle Lira y Ortega, número 70 en Tlaxcala Centro. Ya les había comentado que son una cantina 100% familiar, donde tú pides la bebida y ellos ponen la botana muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas, puedes elegir una botana. Cada semana cambian las botanas y recuerda que a partir de la 1 de la tarde se convierte en una cantina familiar. Y otro de
nuestros patrocinadores es ProEdge, que como ya les decía, es un suero hidratante que repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Es un producto de una chica tlaxcalteca que espero pronto esté con nosotros y nos platique más de esto. Pueden seguirla en Facebook o en Instagram como @proedge_skincare, donde encontrarás los puntos de venta. Y también Believe Studio es un espacio dedicado a resaltar la belleza de la mujer. Cuenta con servicios de ceja HD, microblading, faciales, maquillaje de ocasión, alaciado japonés, depilación con hilos, cera española, cursos de automaquillaje, y ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, en Colonia Centro, aquí en Apizaco, Tlaxcala. Su teléfono es 241-223-7426 y pueden encontrarlas en redes sociales como Believe Studio. Muy bien, Esther. Pues a ver, vamos a pasar. Tú me pasas una carta de donde tú quieras elegir, una de cada una, por favor. Ok. ¿Puedo tomar de abajo? Sí, de donde quieras. Pásame otra, Esther, por favor. Vamos a empezar. Las personas que te atraen, ¿de qué forma son similares o diferentes a tu papá o a tu mamá? ¿Qué paquete? Contestar eso. Pues yo creo que no hay una regla. Quizá cuando nos atrae una persona, cuando queremos acercarnos a ella, quizá lo que buscamos es un poco afirmarnos nosotros, ¿no? Es quizá también la parte donde yo admiro a ciertas cosas de mis padres y repudio otras cosas de mis padres, ¿no? Y hay personas que reúnen estos requisitos que nos generan una convicción, a lo mejor, en aquellas partes que repudiamos o que rechazamos o que no queremos asumir de nuestros padres, ¿no? Nos afirman a nosotros contra nuestros padres o nos afirman las cosas que nuestros padres sí nos dieron. Ok, muy bien. A ver, dice, ¿cuál es tu mayor deseo en la vida? Bueno, yo quisiera, bueno, poder seguir trabajando. Creo que eso es algo que aprendí de Federico y lo he podido constatar, poder trabajar todos los días y poder seguir, digamos, interactuando con los pacientes, con las personas, es algo que me nutre mucho, que me gusta mucho. Y bueno, viviendo en Tlaxcala, en el campo, como vivo, me gusta mucho también interactuar con la naturaleza y caminar por el campo y con los climas y con todo lo que sucede aquí. Eso quisiera yo conservar. Ok. Dice, ¿en qué aspecto crees que podrías llegar a un equilibrio? Es difícil porque los equilibrios los tenemos y se rompen. A veces se rompen por nuestra culpa, a veces se rompen por cosas que pasan afuera. Y creo que el equilibrio es como un ejercicio permanente que uno tiene que lograr, que a veces es necesario que se rompa para que crezcamos, pero vaya, la conciencia de permanentemente crecer es algo que no debemos olvidar, que no podemos perder. Ok. Muy bien. Dice, ¿qué es lo que sientes que más te aparta tener una pareja? Que no sé si aplica en este momento, pero... No, yo creo que por naturaleza buscamos parejas, ¿no? Yo en esta etapa me gusta mucho estar con mis amigas y también ahí hay parejas, ¿no? Y me gusta tener amigos y me gusta hablar con ellos, con ellas. Me nutro también de lo que me dicen. Ahora hay muchos foros en las redes sociales. Yo encontré uno recientemente, que te digo de psicoanálisis y literatura, pero encontré uno de unas mujeres argentinas que se reúnen
que se llama Foro de Viudas. Ese lo hice sin que nadie me viera. Ok. Pero es muy interesante cómo la gente se reúne con gentes de todos lados y cuenta cosas porque tiene necesidad de decir cómo se siente, ¿no? Claro. Y a veces se siente entendida, a veces no, pero ya lo sacó, ¿no? Ya lo sacó. Claro. Sí. Vaya, yo creo que es muy, muy creativo que hablemos con las personas, con todo tipo de personas. Vaya, con la señorita del estacionamiento, con la gente del mercado, con la gente con la que trabajamos, y que tengamos amigos, ¿no? No debemos de aislarlos, no debemos de aislarnos y también debemos saber estar solos, pero no, y vivir en pareja, bueno, pues eso ya es un desafío y es algo maravilloso. Desde luego que vivir en pareja es algo maravilloso, es una experiencia increíble de crecimiento, ¿no? De apoyo, de desarrollo de la confianza, es fabuloso, ¿no? Sí, sí, fabuloso, creo que es algo que todos debemos buscar. Pero también existen las amigas, también existen grupos, también existen otras personas que nos abren su corazón, diría yo, ¿no? Generosamente, ¿no? Sí, claro. Muy bien, Esther. Pues la verdad es que ha sido un gusto tenerte con nosotras en esta 7ª temporada de Las Hijas de la Malinche. Yo espero que te consideres una hija de la Malinche. Claro, por supuesto que me considero, muchas gracias. Y no solo porque tengas mucho tiempo viviendo aquí en La Estrella, que forma parte de... Casi 40 años, ¿eh? Casi, no, bueno. No, pues sí. He vivido más aquí que en la Ciudad de México. Pues sí, seguro, sí, no, pues eres una digna hija de la Malinche. Así es que muchas gracias por compartirnos parte de lo que eres tú, ¿no? A partir de sí ser pareja de Federico Silva, pero también de lo que tú has aprendido a lo largo de toda tu vida y de lo que también la vida te ha permitido, pues experimentar en distintas áreas donde nunca me hubiera imaginado que hubieras estado trabajando muy de cerca en un reclusorio y menos con menores, que seguramente pues te dejó una experiencia bastante interesante, ¿no? Y la lectura que seguramente hacías a partir de la psicología, ¿no? Y de todo este trabajo que también te llevó a leer el arte de otra manera, seguramente, ¿no? Sí. Y en esta, pues digamos, en esta última mensaje, a mí me gustaría que justo muchas de las personas que nos siguen a nosotros pues son mujeres, ¿no? Porque si bien es cierto el espacio es exclusivamente para mujeres, ¿qué les compartirías a todas aquellas mujeres que seguramente están en la misma etapa de tu vida, ¿no? En la que pues uno se queda sin pareja, en la que como tú dices, la vejez nos alcanza, ¿no? Y entonces empiezas a cuestionarte muchas cosas, ¿no? ¿Qué les dirías? Mira, yo siempre, yo creo que algo que tenemos que cuidar mucho, todas, a la edad que estés, pero a la edad madura más, es el imperativo de no amargarse. Hay que tratar de estar bien y tratar de ver las cosas con una óptica que nos permita seguir viviendo en ellas, de no sumirse en situaciones que pueden ser muy agobiantes a veces, ¿no? O dejarlas definitivamente. Pero no se amarguen, o sea, espérense, no se amarguen, no se hundan, porque es muy difícil después salir. Claro. Y quien empieza en una depresión, a veces me llega gente que llevan 10 años deprimidos, ¿no? 10 años o que tuvieron un problema y que nunca se levantaron. Entonces, sacar esas depresiones es muy difícil. Sí. Vaya, ¿qué tanto no se recupera ya esa capacidad de estar bien? A veces me lo dicen, se me llegó a olvidar lo que era estar bien. No lo permitan. No lo permitan. Ni por problemas médicos, ni por problemas emocionales, ni por situaciones familiares, ¿no? Hay que cambiar la óptica de la manera como uno vive, para estar bien y ser positivos y disfrutar la vida que todavía nos quede, ¿no? Y como en una especie de consulta, que no vamos a pagar en este momento, pero ¿cómo podemos cambiar esa óptica?
Bueno, a eso me dedico yo. Dicen. Hay que revisar qué está pasando, ¿no? Ok. Hay muchos enfoques, yo soy psicoanalista, pero hay otros enfoques, digamos, mecánicos, en donde revisan partes del motor, por decirlo de una manera. Y me acuerdo que una vez llegó un mecánico a la consulta, y entonces le dije, yo no sé si valga la pena, no sabía cómo decirle, y le dije, yo no sé si valga la pena echar a andar ese motor, y me dijo, todos los motores se pueden echar a andar. Ok. Todos. Bueno, ahí está. Entonces todos se pueden echar a andar, hay que darles una manita, hay que a veces hacer piezas nuevas, ¿no? Pero todos se pueden echar a andar. Ok. Pues muchas gracias, Esther, muy agradecida. Al contrario, gracias. por Vayan a ver la compartir. exposición de Federico en el Museo de Arte de Tlaxcala, en el Zócalo de Tlaxcala. Va a estar todavía unas semanas más Ok. y ojalá que la disfrute. Ay, pues sí, seguramente que sí, porque Es la verdad- gratis. Sí, y vale la pena de verdad conocer pues todo el legado que dejó y que seguramente da para... Sí, ojalá que sí. Y da para que seguramente pueda seguir inspirando a más artistas que quieran o que Yo creo estén que en sí. este mundo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, Ok. cómo no. Pues muchísimas gracias, gracias también a nuestros compañeros, a Legna, a Fede por estar en producción, pero sobre todo gracias a ustedes porque de verdad que como yo les decía, esta mención que tenemos, nunca lo imaginé, pero este espacio ha sido gestado a partir de tener un espacio para nosotras, de hablar, de platicar, de escucharnos, de mirarnos y de saber qué estamos haciendo, qué está haciendo en este caso Esther, desde donde se encuentra, y así cada una de las que ha estado. De verdad que ha sido gratificante aprender de cada una de ustedes, así que seguimos aquí en Las Hijas de la Malinche. Muchísimas gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.